¿Qué tal? Hola a todos, vamos a platicar acerca de la densidad, ya a propósito de las propiedades que habíamos platicado acerca de los fluidos. La densidad es una propiedad específica que va a relacionar a la cantidad de masa con el volumen de un determinado cuerpo y esta puede hacer variar la temperatura o la presión en la sustancia. La densidad nos permite también identificar distintas sustancias y puede ser calculada con la fórmula o con la ecuación, mejor dicho, que ahorita les voy a mostrar aquí en este apartado. Aquí tenemos la densidad, se va a escribir con la ρ y va a ser igual, como les había mencionado, a la masa entre el volumen. Aquí hay algunas densidades, dense en cuenta que al ser la ecuación para calcular la densidad masa entre volumen, las unidades van a quedar como kilogramos sobre metro cúbico en el sistema internacional de medidas y en el sexagesimal van a quedar como gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, aquí quedan las propiedades. Aquí hay algunas densidades de diferentes sustancias. Por ejemplo, el aire, dense cuenta de su densidad, el aceite de oliva, que es un poquito más viscoso, el alcohol, el benceno, el hielo, el agua y demás, ¿verdad? Entonces, aquí pasamos a que el agua, desde ahí es, digamos que es la base, ¿no? Y al agua le dan precisamente 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, esta cuestión tiene que ver precisamente con algunas características de la densidad. Vamos a hacer un ejemplo, a mostrar un ejemplo en el cual emplearemos esta ecuación. Si nos piden, por ejemplo, calcular la densidad del aluminio, si se sabe que 2 metros cúbicos tienen una masa de 4000 kilogramos, entonces, ¿cuál va a ser la densidad, ¿verdad? Del aluminio. Y bueno, para ello vamos a mostrar aquí la solución precisamente de nuestro problema. Decíamos que la masa sería 4000 kilogramos, el volumen 2 metros cúbicos, la densidad es la ρ, es lo que queremos calcular, sería igual a la masa entre el volumen. Como las unidades ya sabemos que debe ser kilogramos sobre metro cúbico, únicamente hacemos la división, ρ sería igual o la densidad a 4000 kilogramos entre 2 metros cúbicos y la densidad nos quedaría 2000 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, ahora vamos con otro ejemplo. Si un artesano deseara determinar el peso de una pieza de acero, pero que no conociera su masa, tendría que considerar el peso del cuerpo, así como su volumen, y a esta relación se le conoce como peso específico de una sustancia. El peso específico se calcula dividiendo el peso entre el volumen y recordemos que el peso está determinado por el producto de la masa y la gravedad. Entonces, podemos reescribir esta ecuación que dice peso específico igual a peso entre volumen como peso específico igual a masa por gravedad entre el volumen. Y ya el cociente de masa entre volumen representa también la densidad. Si yo divido masa entre volumen, acuérdense que es la densidad. Entonces, el peso específico nos queda de la siguiente manera: densidad por gravedad. Entonces, aquí tenemos ya precisamente la ecuación de peso específico, densidad por gravedad, donde pues m quedamos que es la masa, g la aceleración de la gravedad, que siempre, o bueno, varía en algunos lugares, pero para nuestros fines académicos va a valer 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Hay lugares donde puede variar un poquitín, pero normalmente va a estar cercano a los 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. La W les mencioné que era el peso, la B es el volumen, la ρ la densidad y PE que significa, mejor dicho, peso, peso específico. Más
adelante revisaremos algunos problemas relacionados al respecto. Acuérdense que habíamos hablado en algún momento el video anterior de la hidráulica, que era la parte de la física que estudia la mecánica de los fluidos, enfocándose en el comportamiento de estos, ya sea en reposo o en movimiento, y la hidrostática es rama de la hidráulica que estudia las propiedades de los fluidos en reposo. ¿Qué pasa si nosotros llenamos un globo, ¿no? Y lo echamos a una cama de clavos. ¿Qué pasará? ¿Se revienta? ¿Creen que se revienta? En una cama de clavos, pero completamente derechita, ¿no? Imagínense un montón de clavos pegaditos. No se Déjenme, revienta por el peso que ah, tiene, está balanceado en todos los mismos lados. si les tengo que mostrar alguna imagen para que se la imaginen. Déjenme interrumpir esto que les estoy compartiendo y enseguida les voy a mostrar esta camita de clavos. Ya la tengo por acá. Espérenme un minutito en lo que se las comparto. Pues me imagino que es esta la que les voy a compartir. Aquí está, ¿no? Incluso hay algunos experimentos en donde a uno lo acuestan sobre una cama de clavos. ¿Ya alcanzan a ver el globito? Sí. Aquí tienen el globo y bueno, como comentó alguno de sus compañeros, no van a sentir que si únicamente nos acostáramos en un solo, perdón, si colocáramos el globo en un solo clavo, ahí sí se va a romper, ¿no? Realmente, como decían ustedes, lo que sucede es que la fuerza que se ejerce sobre la cama de clavos, a lo que me refiero, el peso del globo es el mismo en ambos casos, pero el área de contacto con un solo clavo es muy pequeña. Por lo tanto, la presión que va a ejercer el globo va a aumentar, ¿no? Por el contrario, en la cama de clavos, el área sobre la que está la fuerza se reparte en todos los clavos y por lo tanto, pues por eso no se rompe, ¿verdad? Porque la presión disminuye y no afecta tanto. Entonces, de este ejemplo podemos inferir que al aplicar una fuerza mayor también va a ser la presión y a menor fuerza, menor la presión, lo que significa que la fuerza es proporcional a la presión. Por otro lado, también si la fuerza se aplica sobre un área mucho mayor, la presión es menor y el área es más pequeña, lo que significa que la presión es inversamente proporcional al área. Otro ejemplo, ¿qué pasa si estamos bailando con alguien, bueno, uno como hombre, si está bailando con una mujer y ella tiene unas zapatillas muy filosas, que casi sea un clavo? ¿Qué pasa si nos pisa con la parte de adelante de la zapatilla y si nos pisa con la punta de la zapatilla? ¿Qué creen que pase? ¿Cuál duele más? Les oigo, ¿eh? Aquí les voy a colocar la zapatilla. Aquí está la zapatilla. ¿Dolería más el pie por la fuerza que se está aplicando del tacón? Sí, acá tenemos el tacón, esa palabra estaba yo buscando, ¿no? ¿Cuál nos duele más, el tacón o si nos pisa con esto? El tacón, El tacón, porque, porque ejerce una fuerza. a ver, no ejerce una fuerza, bueno, sí ejerce una fuerza, pero depende del área. Entonces, como es inversamente proporcional al área, me refiero a que se va a dividir la presión entre el área, entonces, si el área es muy pequeña, precisamente
la presión va a ser mucho mayor, independientemente de la fuerza. Lo que nos lastima es la presión, ¿sí? Entonces, ese concepto es el que quiero que ustedes analicen, y este concepto de presión se los voy a mostrar ahora. La presión va a ser igual entonces a la fuerza entre el área. Entonces, por eso nos duele cuando nos pisan con la zapatilla, pero si nos pisan con el tacón, por eso nos duele más que si nos pisan con la parte de adelante, ¿no? Entonces, la presión va a ser igual a la fuerza entre el área. Si el área es muy pequeña, la presión es mayor. Aquí podemos identificar a la P, que es la presión. La unidad de medida de la presión es el newton sobre el metro cuadrado. La fuerza, pues ya sabemos que es el newton. El área es el metro cuadrado. La masa, pues es la letra M, y su unidad de medida es el kilogramo. Y la aceleración, pues, perdón, la G es la gravedad, ¿no? Que ya sabemos que equivale a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces vamos a... Bueno, creo que ya les había comentado, esto tiene que ver con respecto a la presión, pero les voy a platicar acerca de Blaise Pascal. Fue un matemático, físico, filósofo de nacionalidad francesa. Murió muy joven, antes de los 40 años, entre 1623 y 1662. Sus aportaciones más importantes en relación a los líquidos fueron la prensa hidráulica, que ya platicamos en el video anterior, así como la jeringuilla, y aclaró el concepto de presión y también de vacío. Pero bueno, esto era para que ustedes recordaran a este personaje. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio relacionado a la presión. Calcule la presión que ejerce una mujer de 70 kilos sobre sus pies al estar de pie sobre una superficie de 0.067 metros cuadrados. Entonces, imagínenselo, enseguida les voy a compartir la solución. No sin antes, es que no sé si les estoy presentando, ya no sé qué les estoy presentando, entonces déjenme regresarme al libro que hemos estado utilizando. Les decía que la mujer pesa 70 kilogramos, el área en el que está, en la que están sus pies, o el área de sus pies, es de 0.067 metros cuadrados. La gravedad ya sabemos que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, para calcular el peso, sería igual a masa por la gravedad. Acuérdense que es diferente la masa y el peso, ¿eh? Entonces, esta fuerza o este peso se calcula precisamente multiplicando la masa por la gravedad. La masa son 70 kilos, la gravedad 9.8, y ya tenemos el peso de la mujer en 686 newton, ¿no? Es la fuerza con la que atrae la Tierra a esta mujer del ejemplo. Y la presión va a ser igual a la fuerza entre el área. Entonces tendremos que dividir 686 newton entre 0.067 metros cuadrados, que son precisamente la presión con la que ejerce la mujer si pisara en algún momento a alguien, ¿no? Vamos ahora a platicar acerca de la presión, pero de un fluido, esto en relación al ejemplo de la presión hidrostática. Entonces, cuando nosotros sumergimos una pelota en una cubeta con agua, vamos a percibir una oposición. Entonces, si tenemos una pelota inflada y la queremos meter al agua, sentimos una oposición. Esto nos remite a enfocarnos en los fluidos en reposo, y esto platicábamos que lo estudia la hidrostática. Entonces, cuando una persona también se sumerge en un estanque o en una laguna, cuando ustedes echan un clavado, sufren también una molestia en los oídos, pero bueno, van a recibir una presión que van a percibir, y están
porque están sumergidos en reposo, y esta se llama presión hidrostática y se puede definir como aquella que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene. La presión hidrostática depende de la densidad del fluido. Acuérdense que habíamos visto una tablita con las densidades de los fluidos, y también de la profundidad en la que está la persona. A este fenómeno se le conoce con el nombre de principio fundamental de la hidrostática. Y esta presión hidrostática relaciona también con el peso específico del líquido y de la altura. Matemáticamente se expresa con la expresión presión hidrostática igual a presión específica por la altura. Y recordando que el peso específico se puede expresar como densidad por gravedad. Si lo sustituimos en la expresión, la fórmula de presión hidrostática quedaría como densidad por altura por la gravedad. Y enseguida les voy a compartir la ecuación de la presión hidrostática y analizaremos cada uno de sus componentes, ¿no? Entonces decíamos que la presión hidrostática es igual a la densidad por la altura por la gravedad, donde pues ρ es la densidad, h es la altura y g, acuérdense que es la gravedad. Aquí tenemos algunos otros factores. Se presentan los diferentes sistemas de unidades y también sus equivalencias. Por ejemplo, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, una atmósfera también son 14.7 libras por pulgada. Una atmósfera también es, bueno, aquí se los mostramos para que vean hacia dónde va esta cuestión de las unidades de las cuales estamos empleando, ¿no? Bueno, imagínense que un buzo se encuentra a 10 metros de profundidad en el mar. Imagínense ahí el buzo nadando. ¿Cuál sería la presión hidrostática que sufre este buzo? Déjenme, lo tengo aquí abajito, entonces aquí tenemos al buzo. Imagínense al buzo a 10 metros de profundidad en el mar. ¿Cuál es la presión? Entonces tenemos que calcularla de esta manera, ¿no? La presión hidrostática sería la densidad. Acuérdense que la densidad son 1030 kilogramos por metro cúbico, la gravedad son 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y la altura a la que se encuentra el buzo, la altura la vamos a tomar positiva, aunque vaya hacia abajo, y normalmente nosotros nos imaginaríamos en una recta, en un plano cartesiano, a la altura nosotros quizá la veríamos en la parte hacia arriba, ¿no? En el eje de las Ys. Pero en este caso, aunque vaya hacia abajo, nosotros vamos a tomar esta altura como positiva, ¿eh? Y en este caso lo manejamos así. Y bueno, haciendo ya la multiplicación, nos quedaría en 100.940 pascales, ¿no? Que acuérdense que el pascal es Newton sobre metro cuadrado. Otro ejemplo rápidamente. Luis le pregunta a Juan cómo puede saber si el agua puede subir hasta su departamento sin necesidad de usar una bomba. Su departamento se encuentra a 8 metros de altura con respecto a la planta baja. Juan le pregunta si conoce con qué presión llega a la planta baja y Luis le contesta que con 0.04 pascales. Entonces, sí podemos saber si necesita una bomba para que suba el agua. Entonces aquí tenemos que despejar precisamente la altura para saber esta situación de la altura, ¿no? Entonces la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, la presión 40.000 pascales y la gravedad 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Despejamos la altura de la ecuación y nos queda que la presión sobre la gravedad por la densidad del agua, y ya haciendo la
la cuenta nos daría 4.081 metros. Entonces Juan le va a decir a Luis que tiene que comprar una bomba, ya que la altura máxima a la que sube el agua es de 4.081 metros y la altura del departamento habíamos dicho que era de 8 metros, entonces sí requiere una bomba para su pues para su ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a la presión atmosférica para terminar. Se le llama atmósfera, se deriva del griego atmos, que es aire o gas, y esfera, que es esfera, a la capa de aire que envuelve a la Tierra y que es indispensable para la vida animal y también para la vida vegetal. La presión atmosférica es la presión que ejerce el aire por su peso sobre los cuerpos físicos que están en contacto con él. Esta presión, de acuerdo con el principio fundamental de la hidrostática, cambia dependiendo de la altura por la que el valor varía. Por ejemplo, es diferente la presión atmosférica en Puebla que en Veracruz, ¿no? O que en Guajuapan. Y los instrumentos que se utilizan para medir esta presión atmosférica son el barómetro y el manómetro. Entonces, para ello voy a mostrarles, déjenme ver si por aquí ponemos mostrar estas herramientas. El barómetro, les digo que mide la presión atmosférica y el manómetro lo pueden ver en ocasiones en los tanques de oxígeno. No sé si hayan tenido la oportunidad de verlos ahí, porque pues nos miden este tipo de cuestiones. Enseguida déjenme ver si hay alguna figura de tanto del barómetro como del manómetro. Bueno, aquí ya las tengo, enseguida se las comparto, si no, pues ustedes las buscan rápidamente en Google, veo que pues las estoy buscando rápidamente en Google. Bueno, ya las tenía, pero para que vean aquí el barómetro y para que vean el manómetro, ¿sale? Tenemos algunos más, les repito, ¿no? Los pueden observar en los tanques de oxígeno. Y bueno, tenemos que recurrir precisamente a Evangelista Torricelli, un físico matemático por ahí contemporáneo de Blaise Pascal. Nació en 1608 y murió en 1647. Este físico matemático precisamente inventó el barómetro y fue el primero en medir la presión atmosférica mediante un experimento a nivel del mar. Agregó mercurio en un tubo de vidrio de 1 metro de largo y lo invirtió en una cubeta llena de mercurio. La columna de mercurio descendió a unos 760 milímetros de mercurio de altura, permaneciendo constante, y así Torricelli concluyó que la caída se debía precisamente a la presión atmosférica sobre la superficie del mercurio y que una atmósfera, bueno, creó esta singularidad, ¿no? De que una atmósfera era igual a 760 milímetros de mercurio. Tanto el barómetro como el manómetro fueron diseñados considerando este experimento de Torricelli, pero la diferencia entre uno y el otro es que el manómetro mide la presión de un fluido con relación a la presión atmosférica. Esa precisamente es la diferencia. Entonces, ya pasando de la presión atmosférica, tenemos la presión absoluta, y como la presión atmosférica actúa sobre todos los objetos y sustancias que están en la naturaleza, si un líquido está en un recipiente al descubierto, por ejemplo, una alberca, el río, el mar, una laguna, la presión total a una profundidad determinada se obtiene sumando la presión atmosférica con la hidrostática. Ya esta suma de presiones se le conoce precisamente como la presión absoluta. Y bueno, lo podemos expresar de la siguiente manera que ahorita les voy a mostrar. Y a propósito de ello, vamos a hacer un ejemplo, ¿sale? Aquí tenemos
Bueno, no, ya les digo que ya no sé qué les estoy compartiendo, pero bueno, aquí tengo la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. Y bueno, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a determinar la presión absoluta cuando un buzo se encuentra en el océano a una profundidad de 300 metros. Acuérdense que independientemente de que nosotros tengamos el nivel del mar y el buzo esté abajo del nivel del mar, nosotros vamos a tomarlo como positivo. Considera que la densidad del mar es de 1024 kilogramos sobre metro cúbico y la presión atmosférica de 100,000 pascales. Entonces, calculamos la presión absoluta sumando la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. Acuérdense que con ello, esta es la presión hidrostática. Acuérdense, la densidad por la gravedad por la altura es la presión hidrostática. Entonces tenemos que sumar la atmosférica más la hidrostática para tener la presión absoluta. Y bueno, aquí tenemos la densidad, la atmosférica, la gravedad y la altura. Y sustituyendo los valores, tendríamos que la presión, bueno, quería que hiciéramos la cuenta, pero no la hicieron aquí, pero tenemos los 100,000 de la presión, los 100,000 pascales de la presión atmosférica. Entonces la presión absoluta nos debió, bueno, nos da 311,000, no, 3 millones, ¿no? 3,110,560. Entonces este producto que tenemos por aquí debe ser algo así como 31.10. Eso sería la presión hidrostática, ¿no? Acuérdense que la hidrostática la calculo multiplicando la densidad por la gravedad por la altura, ¿sí? Bien, vamos a enunciar únicamente el principio de Arquímedes, que dice que todo objeto sumergido parcial o totalmente en un fluido va a recibir un empuje, ascendente igual al peso del fluido desalojado. Con esto nos vamos a quedar. Esto sería un ejemplo de cuando nos encontramos a lo mejor en el borde de una alberca y levantamos los pies a una persona que se encuentra sumergida y tenemos la sensación de que el peso que levantamos es menor. La razón es que todo cuerpo sumergido en un recipiente con líquido experimenta esta acción de dos fuerzas, una dirigida hacia abajo, igual al peso de la columna del líquido, y otra, una dirigida hacia abajo, igual al peso de la columna del líquido que está encima de esta, y la otra dirigida hacia arriba, llamada empuje, y esto es lo que se conoce como el principio de Arquímedes. Con esto lo vamos a dejar. Este empuje se enuncia matemáticamente como el peso específico por el volumen. Y como el peso específico es la densidad por la gravedad, también el empuje lo podemos ver como la densidad por el volumen por la gravedad. Pero esto lo vamos a dejar para una próxima charla, ¿sale? Entonces, saludos aquí de Penny. Aquí vamos a dejar por ahora el video y nos vemos en el próximo. Adiós.